Hay cosas de las que no se habla. No porque sean secretas, sino porque cuando intentas contarlas, suenas ridículo, paranoico, cansado, y la gente deja de mirarte igual. Yo trabajé en archivos. Durante años. Papeles viejos, registros municipales, documentación olvidada en sótanos polvorientos de ayuntamientos pequeños. Nunca pasaba nada. Nunca creí en nada. Pero entonces encontré algo en uno de esos sótanos. No un documento. No una fotografía. Algo distinto. Y desde ese día, sé que las sombras no son lo que pensamos. Esto no es una historia de terror. Ojalá lo fuera. Las historias terminan. Tienen principio, desarrollo, cierre. Puedes cerrar el libro. Apagar la pantalla. Pero lo que voy a contarte no termina. No terminó para mí. Y si sigues escuchando hasta el final, tal vez tampoco termine para ti. No te lo digo para asustarte. Te lo digo porque necesito que lo sepas. Porque después de lo que pasó, aprendí algo muy simple. Hay lugares donde no deberías estar solo. Y hay momentos en los que, aunque estés solo, algo más está contigo. Mirándote. Esperando. Soy Javier. Tengo 42 años. Vivo en Cuenca. Trabajaba, catalogando archivos históricos para la Diputación. Un trabajo tranquilo. Silencioso. De esos que nadie entiende del todo pero que alguien tiene que hacer. Durante años recorrí pueblos pequeños. Sótanos de iglesias. Ayuntamientos abandonados. Casas rurales convertidas en almacenes. Mi trabajo era simple: clasificar documentos, digitalizarlos, archivar lo importante, destruir lo que no servía. Nunca tuve miedo. Nunca sentí nada raro. Hasta que me enviaron a un pueblo del interior de Cuenca. Un sitio tan pequeño que ni siquiera tiene farmacia. Apenas 30 habitantes. La mayoría ancianos. El ayuntamiento estaba cerrado desde hacía 2 años. El alcalde me dio las llaves y me dijo: hay un sótano. Nunca lo hemos tocado. Haz lo que puedas. Eso fue todo. No me advirtió. No me dijo nada más. Y yo entré. El sótano olía a humedad y a papel viejo. Había cajas apiladas contra las paredes. Estanterías de madera combadas por el peso. Todo cubierto de polvo. Encendí las luces. 2 bombillas colgando del techo. Luz amarillenta, sucia, que apenas llegaba a los rincones. Me puse a trabajar. Y todo era normal. Hasta que noté algo extraño en mi sombra. Al principio pensé que era la luz. Las bombillas colgaban mal. Se balanceaban un poco con la corriente de aire. Eso hacía que las sombras se movieran. Pero no era eso. Mi sombra se retrasaba. Solo un segundo. Nada evidente. Pero yo levantaba la mano y ella lo hacía después. Giraba la cabeza y mi sombra dudaba antes de seguirme. Me quedé quieto. Completamente inmóvil. Y mi sombra también. Pero no de la misma forma. Había algo en su postura. Algo desalineado. Como si no fuera exactamente mi reflejo. Cerré los ojos. Respiré hondo. «Estás cansado», me dije. «Llevas todo el día aquí abajo». Pero cuando volví a mirar, mi sombra había cambiado de posición. Yo seguía en el mismo sitio. Ella no. Esa noche no dormí bien. Me quedé en el pueblo. No había hoteles, así que el alcalde me dejó usar una casa rural vacía. Una casa pequeña, antigua, con muebles de los años 70 y olor a cerrado. Me acosté temprano. Y me desperté a las 3 de la madrugada. No sé por qué. No hubo ruido. No hubo nada. Solo la sensación de que algo me estaba mirando. Abrí los ojos. La habitación estaba oscura. Pero la luz de la farola de la calle entraba por la ventana. Y en la pared de enfrente, vi mi sombra proyectada. Yo estaba tumbado. Mi sombra estaba sentada. Me incorporé despacio. Muy despacio. Mi sombra hizo lo mismo. Pero con un segundo de retraso. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo. Encendí la luz de la mesilla. La sombra desapareció.
Volví a apagarla. Y volvió a aparecer. Esta vez, en una posición distinta. Como si se hubiera movido mientras la luz estaba encendida. Me levanté. Salí de la habitación. Encendí todas las luces de la casa. Y durante el resto de la noche, no apagué ninguna. Antes de esto, mi vida era predecible. Me levantaba a las 7. Desayunaba café con tostadas. Cogía el coche. Conducía 1 hora hasta el pueblo de turno. Pasaba el día solo, revisando papeles. Volvía a casa. Cenaba algo rápido. Veía la tele. Me acostaba. No tenía pareja. No tenía hijos. Mis padres murieron hace años. Tengo una hermana, pero vive en Barcelona. Hablamos por teléfono 1 vez al mes. Mi vida era tranquila. Aburrida, dirían algunos. Pero a mí me gustaba. No necesitaba emociones. No necesitaba sorpresas. Y desde luego, no creía en nada sobrenatural. Nunca fui supersticioso. Nunca tuve experiencias raras. Nunca vi fantasmas ni sentí presencias. Todo eso me parecía una tontería. Historias para asustar a niños. Hasta ese sótano. El pueblo se llama Villar del Águila. Está en la provincia de Cuenca, cerca del embalse de Buendía. Es uno de esos sitios que desaparecieron cuando construyeron la presa. Lo inundaron. Y luego, cuando el nivel del agua bajó, reconstruyeron algunas casas en otro lugar cercano. Pero el pueblo nuevo nunca tuvo vida. La gente se fue. Los jóvenes emigraron. Solo quedaron los viejos. Y ahora, apenas quedan ni esos. El ayuntamiento estaba en un edificio bajo, de una sola planta, con el tejado de tejas rojas medio hundido. La puerta principal chirriaba al abrirse. Dentro olía a moho. El alcalde me acompañó el primer día. Me enseñó el sótano. Bajamos por unas escaleras de piedra, estrechas, sin barandilla. Cuidado, me dijo. Hace años que nadie baja aquí. Encendió la luz. 2 bombillas. Amarillas. Sucias. ¿Cuánto tiempo crees que tardarás? Me preguntó. Depende de lo que haya. 1 semana, tal vez 2. Asintió. Si necesitas algo, avísame. Y se fue. Me dejó solo. Los primeros días fueron normales. Revisé cajas. Clasifiqué documentos. Actas municipales de los años 40. Registros de nacimientos. Defunciones. Matrimonios. Papeles de compraventa de tierras. Todo polvoriento. Todo viejo. Pero nada extraño. Trabajaba con música. Me ponía los auriculares. Escuchaba podcast. Así pasaban las horas más rápido. A mediodía subía. Comía un bocadillo. Tomaba el aire. Volvía a bajar. Y todo iba bien. Hasta el 4.º día. Fue un martes. Lo recuerdo porque ese día llamé a mi hermana. Me preguntó cómo iba el trabajo. Bien, le dije. Tranquilo. Como siempre. ¿No te aburres ahí metido? Un poco. Pero estoy acostumbrado. Colgamos. Bajé al sótano. Y esa tarde, algo cambió. No sé cómo explicarlo. El ambiente era distinto. Más pesado. Más frío. Como si alguien hubiera dejado una ventana abierta. Pero no había ventanas. Era un sótano. Estaba cerrado. Me puse a trabajar. Intenté no pensar en ello. Pero cada vez que me movía, sentía algo raro. Como si alguien me observara. Levanté la vista varias veces. Miré a mi alrededor. No había nadie. Solo yo. Y mi sombra. Estaba de espaldas a la pared. Trabajando en una caja llena de documentos. Y cuando me giré para dejar un papel en otra estantería, vi mi sombra proyectada en la pared de enfrente. Estaba haciendo lo mismo que yo. Pero había algo raro en su postura. Su brazo estaba ligeramente más alto que el mío. Su cabeza, girada en un ángulo distinto. Me quedé quieto. Y mi sombra también. Pero no exactamente igual. Era como si estuviera imitándome. Pero con un pequeño error. Moví la mano.
Mi sombra hizo lo mismo. Con un segundo de retraso. Apagué la música. Me quité los auriculares. El silencio era absoluto. Solo se oía mi respiración. Y entonces, un ruido. Muy suave. Como si alguien arrastrara algo por el suelo. Venía de detrás de mí. Me giré. No había nada. Solo las cajas. Las estanterías. Las bombillas colgando del techo. Y mi sombra, proyectada en la pared. Mirándome. Esa noche, en la casa rural, no pude dormir. Me quedé tumbado en la cama, con la luz encendida, mirando al techo. Pensando. Intentando convencerme de que no había pasado nada. Que estaba cansado. Que la luz era mala. Que mi cerebro me estaba jugando una mala pasada. Pero en el fondo, sabía que algo no encajaba. Algo había cambiado. Y no sabía qué. Al día siguiente volví al sótano. Y esta vez, llevé una linterna. Por si acaso. Bajé las escaleras despacio. Encendí las luces. Todo parecía normal. Me puse a trabajar. Y durante un par de horas, no pasó nada. Hasta que encontré algo. Estaba revisando una caja llena de papeles sueltos. Facturas viejas. Recibos. Nada interesante. Pero al fondo de la caja, había un sobre. Marrón. Cerrado. Sin ninguna marca. Lo abrí. Dentro había una fotografía. Vieja. En blanco y negro. Borrosa. Era una imagen de un grupo de personas. Hombres, mujeres, niños. Estaban de pie, en fila, mirando a la cámara. Pero había algo extraño en la foto. Detrás de ellos, en el suelo, había algo más. Sombras. Muchas sombras. Demasiadas. Más sombras que personas. Le di la vuelta a la foto. En la parte de atrás, alguien había escrito algo a mano. Con tinta descolorida. Decía, no las despiertes. En ese momento no le di importancia. Pensé que era una broma. O una anotación sin sentido. La gente escribía cosas raras en las fotos antiguas. Frases crípticas. Fechas equivocadas. Nombres sin contexto. Guardé la foto en mi mochila. Seguí trabajando. Pero no podía dejar de pensar en ella. En esas sombras. En esa frase. No las despiertes. Esa tarde, el ambiente en el sótano cambió otra vez. Se volvió más denso. Más pesado. Como si el aire fuera más difícil de respirar. Empecé a sentir frío. No era frío normal. Era un frío que venía de dentro. Que te calaba los huesos. Me puse la chaqueta. Y seguí trabajando. Pero cada vez me costaba más concentrarme. Porque tenía la sensación constante de que alguien me observaba. Levanté la vista. Mi sombra estaba en la pared. Pero esta vez, no estaba haciendo lo mismo que yo. Yo estaba sentado, revisando papeles. Mi sombra estaba de pie. Me quedé paralizado. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo. Moví la mano. Mi sombra no se movió. Me levanté despacio. Mi sombra seguía de pie, inmóvil, en la misma posición. Y entonces, muy lentamente, giró la cabeza. Hacia mí. Salí corriendo del sótano. Subí las escaleras de 2 en 2. Atravesé el ayuntamiento. Salí a la calle. Respiraba agitado. El corazón me iba a 1000. Me apoyé contra la pared. Cerré los ojos. Esto no está pasando, me dije. No está pasando. Pero cuando volví a abrir los ojos, miré hacia abajo. Y vi mi sombra en el suelo. Estaba de pie. Yo estaba apoyado contra la pared. Ella estaba de pie. Mirándome. No volví al sótano ese día. Cogí el coche. Conduje hasta Cuenca. Entré en un bar. Pedí un café. Necesitaba estar rodeado de gente. De ruido. De luz. Necesitaba convencerme de que todo estaba bien. Pero no podía. Porque cada vez que miraba al suelo, mi sombra estaba ahí. Y había algo en ella. Algo que no encajaba. Como si no fuera del todo mía. Esa noche intenté buscar información en internet.
Sombras que se mueven solas. Sombras que no coinciden con el cuerpo. Fenómenos paranormales con sombras. Encontré de todo. Historias, testimonios, foros, vídeos, gente que decía haber visto lo mismo. Sombras que se comportaban de forma extraña. Sombras que no obedecían a la luz. Sombras que parecían tener voluntad propia. Algunos lo atribuían a parálisis del sueño. Otros a problemas neurológicos. Otros a presencias sobrenaturales. Ninguna explicación me convenció, porque lo que yo estaba viendo no encajaba en ninguna categoría. No era un sueño. No era un fallo visual. Era real. Y cada vez era más evidente. Al día siguiente no quería volver. Llamé a mi jefe. Le dije que no me encontraba bien, que necesitaba un día libre. ¿Estás enfermo? Algo así. De acuerdo. Descansa. Pero intenta terminar pronto. Tenemos más pueblos en la lista. Colgué. Me quedé en la cama, con la luz encendida, sin mover. Y entonces, en la pared de enfrente, vi mi sombra. Estaba tumbada. Pero no como yo. Estaba tumbada de lado, mirándome. Me levanté de golpe. Encendí todas las luces de la casa. Mi sombra desapareció. Pero cuando apagué la luz del baño, volvió a aparecer. Esta vez, de pie, justo detrás de mí. Me giré. No había nadie. Solo el espejo. Y en el reflejo, mi sombra estaba en una posición distinta a la mía. Esa tarde volví al pueblo. No porque quisiera, sino porque necesitaba entender. Necesitaba saber qué estaba pasando. Y tenía la sensación de que la respuesta estaba en ese sótano. Bajé las escaleras despacio. Encendí las luces. Todo estaba como lo había dejado. Las cajas, los papeles, las estanterías, y mi sombra, proyectada en la pared, esperándome. Me acerqué a la caja donde había encontrado la fotografía. Busqué más. Revisé todos los papeles, todas las esquinas. Y en el fondo, encontré algo más. Un cuaderno. Pequeño. Con tapas de cuero. Páginas amarillentas. Lo abrí. Estaba escrito a mano. Con letra antigua. Difícil de leer. Pero pude descifrar algunas frases. Las sombras no son reflejos. Son testigos. Cuando las miras demasiado, ellas también te miran. Si una sombra cambia, es porque algo ha cambiado en ti. No las despiertes. No las provoques. No las sigas. Cerré el cuaderno. Las manos me temblaban. Y entonces, sentí algo. Una presencia. Detrás de mí. Me giré despacio. No había nadie. Solo mi sombra. Proyectada en la pared de enfrente. Pero esta vez, no estaba sola. Había otra sombra. Justo al lado. Mirándome. No grité. No corrí. Me quedé quieto. Porque en ese momento entendí algo. Si me movía, ellas también se moverían. Y no quería saber qué pasaría si lo hacían. Las dos sombras estaban en la pared. Inmóviles. Observándome. Una era la mía. O al menos, parecía la mía. La otra era distinta. Más alta. Más delgada. Con una postura extraña. Como si no tuviera articulaciones. Respiré despacio. Muy despacio. No aparté la vista. Y entonces, la segunda sombra hizo algo. Levantó la mano. Muy lentamente. Y señaló hacia el fondo del sótano. No quería mirar. Pero lo hice. En el rincón más oscuro del sótano, donde la luz de las bombillas apenas llegaba, había algo. No era una caja. No era una estantería. Era una puerta. Pequeña. De madera. Pintada de negro. No la había visto antes. O tal vez sí, pero no le había prestado atención. Ahora, no podía dejar de mirarla. La segunda sombra seguía señalando. Y entonces, muy despacio, se movió. Se deslizó por la pared. Hacia la puerta. Y desapareció en la oscuridad.
Me quedé solo con mi sombra. Ella no se movió. Solo me miraba. Y yo sabía lo que tenía que hacer. Tenía que abrir esa puerta. Crucé el sótano despacio. Paso a paso. El corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho. Llegué a la puerta. Era pequeña. Apenas 1,5 metros de altura. Con un pomo de hierro oxidado. Puse la mano en el pomo. Estaba helado. Giré. La puerta se abrió con un chirrido. Detrás había una escalera. Bajaba. Más abajo del sótano. No sabía que hubiera un nivel inferior. El alcalde no me lo había dicho. Encendí la linterna. La luz apenas penetraba la oscuridad. Pero podía ver los escalones. De piedra. Húmedos. Cubiertos de musgo. Y en las paredes, algo más. Marcas. Cientos de marcas. Arañazos. Símbolos. Palabras escritas con carbón. Bajé el primer escalón. Luego el segundo. El aire era cada vez más frío. Más denso. Olía a tierra. A humedad. A algo más. Algo podrido. Bajé otro escalón. Y entonces, la puerta detrás de mí se cerró de golpe. Me quedé a oscuras. Solo tenía la linterna. La luz temblaba en mi mano. Intenté abrir la puerta. No se movió. Estaba cerrada desde fuera. No tenía otra opción. Tenía que seguir bajando. Los escalones parecían interminables. Bajé durante lo que me parecieron minutos. Tal vez más. Hasta que llegué al final. Y encontré una habitación. Era pequeña. Rectangular. Con paredes de piedra. En el centro, había una mesa. Y sobre la mesa, velas. Cientos de velas. Apagadas. Y algo más. Una figura. Hecha de tela negra. Atada con cuerdas. Con la forma de una persona. Pero sin rostro. Me acerqué despacio. La figura estaba rodeada de papeles. Fotografías. Cartas. Las cogí. Eran fotos antiguas. De personas que no conocía. Pero todas tenían algo en común. En todas las fotos, había sombras extra. Sombras que no correspondían a nadie. Y entonces, vi algo en una de las fotos. Una cara que reconocí. Era yo. La foto era reciente. De hacía apenas unos días. Yo estaba en el sótano. Trabajando. Alguien me había fotografiado. Sin que yo lo supiera. Y en la foto, detrás de mí, había una sombra. Que no era la mía. Dejé caer la foto. Las manos me temblaban. Y entonces, todas las velas se encendieron a la vez. La habitación se llenó de luz. Amarillenta. Parpadeante. Y en las paredes, vi algo más. Sombras. Decenas de sombras. Proyectadas en las paredes. Pero en la habitación no había nadie. Solo yo. Las sombras se movieron. Todas a la vez. Se deslizaron por las paredes. Por el techo. Por el suelo. Rodeándome. Y entonces, una de ellas se desprendió de la pared. Y avanzó hacia mí. No era plana. No era bidimensional. Era tridimensional. Como si tuviera cuerpo. Pero no tenía forma definida. Solo oscuridad. Se movía como el humo. Como el agua. Y cuando estuvo cerca, sentí algo. Un frío que me atravesó. Un peso en el pecho. Una presión en la cabeza. Y entonces, oí una voz. No venía de ningún sitio. Venía de dentro de mí. Susurrando. Te vimos. Te hemos estado viendo. Siempre. Cerré los ojos. Y cuando los abrí, estaba de vuelta en el sótano. En el suelo. Junto a la puerta pequeña. La puerta estaba abierta. No había escaleras detrás. Solo una pared de piedra. Me levanté. Temblaba. Estaba sudando. Miré mi sombra. Estaba en la pared. Pero no era la misma. Ahora había dos. Una junto a la otra. Y las dos me miraban. Salí del sótano. Subí las escaleras. Salí del ayuntamiento. Cogí el coche. Y conduje.
No sé cuánto tiempo. No sé hacia dónde. Solo conducía. Hasta que tuve que parar. Porque en el retrovisor vi algo. En el asiento de atrás. Una sombra. Sentada. Mirándome. Dejé el trabajo a la semana siguiente. Llamé a mi jefe. Le dije que lo dejaba. Que no podía seguir. ¿Qué ha pasado? Nada. Solo necesito un descanso. No le conté nada más. No me hubiera creído. Volví a mi casa en Cuenca. Pensé que allí estaría bien. Que lejos del pueblo, todo volvería a la normalidad. Pero no fue así. Porque las sombras vinieron conmigo. Al principio era sutil. Mi sombra en la pared. Ligeramente desalineada. Mi sombra en el suelo. Moviéndose con un segundo de retraso. Pequeñas cosas. Fáciles de ignorar. Pero cada día era peor. Empecé a ver sombras donde no debería haberlas. En habitaciones con una sola luz. Había 2 sombras. 3. 4. En el espejo. Mi reflejo era correcto. Pero mi sombra no. En la calle. Al caminar. Mi sombra se alargaba demasiado. Se movía de forma extraña. Y otras personas empezaron a notarlo. Una tarde, en un bar, un hombre me miró y dijo: «Disculpa, ¿te encuentras bien?» «Sí». «¿Por qué?» «No sé. Es que, tu sombra...» No terminó la frase. Solo se alejó. Mi hermana vino a visitarme. Entró en mi casa. Me abrazó. Y luego se quedó callada. «¿Qué pasa?» Le pregunté. «Nada. Es solo que...» Miró hacia la pared. «¿Cuántas lámparas tienes encendidas?» «Una». «¿Por qué?» «Porque veo 2 sombras tuyas». No le expliqué nada. No podía. Ella se fue al día siguiente. Y desde entonces, no ha vuelto. Dejé de salir. Me quedaba en casa. Con todas las luces encendidas. Pero no servía de nada. Porque las sombras estaban ahí. Siempre. Una noche, me desperté. No sé por qué. Abrí los ojos. Y vi la habitación llena de sombras. En las paredes. En el techo. En el suelo. Todas inmóviles. Todas mirándome. No me moví. No grité. Solo me quedé ahí. Tumbado. Con los ojos abiertos. Esperando. Y poco a poco, las sombras empezaron a moverse. Se acercaron. Rodearon la cama. Y entonces, una de ellas se inclinó sobre mí. No tenía rostro. No tenía forma. Pero podía sentir su presencia. Su peso. Su intención. Y oí la voz otra vez. «Ahora eres nuestro». Me levanté de golpe. Encendí la luz. Las sombras desaparecieron. Pero supe que no se habían ido. Solo estaban esperando. Empecé a perder cosas. Mi trabajo. Mis amigos. Mi rutina. Dejé de contestar llamadas. Dejé de salir. Dejé de comer bien. Solo me quedaba en casa. Con las luces encendidas. Mirando las paredes. Esperando. Y entonces, una tarde, decidí volver. Al pueblo. Al sótano. Porque necesitaba respuestas. Necesitaba entender. Y tal vez, encontrar una forma de detener esto. Llegué al pueblo al anochecer. El ayuntamiento estaba cerrado. Las luces apagadas. Pero tenía las llaves. Entré. Bajé las escaleras. Encendí las luces del sótano. Y allí estaba. Mi sombra. Esperándome. Pero esta vez, había algo más. La puerta pequeña. La del fondo. Estaba abierta. Y de ella salía luz. Me acerqué. Miré dentro. Y vi la habitación. La misma que había visto antes. Con las velas. La figura de tela. Las fotos. Pero ahora había algo más. Alguien. Era una mujer. Anciana. Vestida de negro. Estaba sentada junto a la mesa. Con las manos sobre las velas. Levantó la vista. Y me miró. «Sabía que volverías», dijo. «¿Quién eres?» «Alguien que también despertó lo que no debía».
Se levantó. Se acercó. Las sombras no son malas. No son buenas. Solo son. ¿Qué quieren? Nada. Y todo. Quieren existir. Quieren ser vistas. ¿Cómo las detengo? No puedes. Una vez que te ven, ya es tarde. Me quedé en silencio. Ella sonrió. Una sonrisa triste. Pero puedes aprender a vivir con ellas. ¿Cómo? Dejando de resistirte. Dejando de tener miedo. ¿Y si no puedo? Entonces, te consumirán. Se dio la vuelta. Y desapareció en la oscuridad. Yo me quedé solo. Con las velas. Las fotos. Las sombras. Y entonces, apagué la linterna. Y dejé que la oscuridad me rodeara. No sé cuánto tiempo estuve ahí. En la oscuridad. Con las sombras. Pero cuando salí, algo había cambiado. Las sombras siguen conmigo. Todos los días. En mi casa. En la calle. En el coche. Pero ahora, las entiendo. O al menos, he aprendido a convivir con ellas. No son reflejos. No son ausencia de luz. Son algo más. Testigos. Observadores. Presencias. Han estado ahí siempre. Desde el principio. Solo que nunca las miramos de verdad. Hasta que ellas deciden mirarnos a nosotros. Y cuando eso pasa, ya no puedes volver atrás. A veces, me pregunto si debería haber dejado esa caja cerrada. Si debería haber ignorado la foto. El cuaderno. La puerta. Pero en el fondo, sé que no importa. Porque las sombras ya me habían visto. Desde el primer día que entré en ese sótano. Tal vez desde antes. Ahora, cuando camino por la calle, veo a otras personas. Y miro sus sombras. Y a veces, veo lo mismo que vi en la mía. Sombras que no encajan. Sombras que se retrasan. Sombras que observan. Y me pregunto si ellos también lo saben. O si aún están ciegos. Porque eso es lo peor de todo. Que las sombras siempre han estado ahí. Observándote. Esperándote. Y tú nunca lo supiste. Hasta ahora. Así que te lo digo. Como alguien que ya no puede volver atrás. Como alguien que vive con esto cada día. Mira tu sombra. De verdad. Y pregúntate. ¿Está haciendo exactamente lo mismo que tú? ¿O hay algo distinto? Porque si ves algo raro, aunque sea mínimo, ya es tarde. Ya te vieron. Y ahora, formas parte de esto. Como yo. No te lo digo para asustarte. Te lo digo para que sepas. Porque hay cosas de las que no se habla. No porque no sean reales. Sino porque cuando las nombras, se hacen más fuertes. ¿Y las sombras? Las sombras siempre están escuchando. Si después de oír esto, sientes algo raro. Un escalofrío. Una presencia. Una sensación de que algo no encaja. No lo ignores. Porque tal vez, solo tal vez, ya no estés solo. Y si miras hacia abajo, y tu sombra no se mueve como debería, entonces ya sabes lo que significa. Ahora formas parte de esto. Como yo. Como todos los que escucharon. Porque las sombras no son solo tuyas. Son de ellas. Y siempre lo han sido.